Muy buenos días. En este domingo, día en que celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad, este amor maravilloso entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a reflexionar del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Un evangelio cortito, pero muy contundente, que nos ayuda también a liberarnos de algunos falsos conceptos que tenemos en relación a Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué he hecho yo para merecer esto? La verdad es que si Dios fuese un Dios justiciero, al estilo humano, la pasaríamos muy mal, porque merecemos mucho más de lo que recibimos que no nos gusta. Porque somos tan inconscientes que no nos damos cuenta que hacemos muchas cosas que contrarían absolutamente el plan maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es verdad que muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta porque estamos engañados por el demonio que nos mantiene encadenados por el pecado a su voluntad. Pero de todas maneras, nosotros sabemos que nuestros actos tienen consecuencia. Y una de las peores consecuencias es el no creer que Jesucristo es el Salvador. Y hoy, si miramos a nuestro alrededor, hay mucha gente que está en eso y por consiguiente está sufriendo horrores sin saber por qué le pasan las cosas. No digamos ya para qué. Para qué pasan las cosas lo puede saber aquel que cree en Jesucristo, pero el que no cree no entiende nada de su vida y vive efectivamente como condenado. Esto que dice el Señor es clarísimo. Él no vino a condenar. Él vino a salvar. Yo les he comentado en otras oportunidades y se los voy a repetir muchas veces a ver si al fin lo aprendemos y lo tenemos claro. Dios hizo un juicio al hombre por haber desobedecido y el veredicto fue culpable. Pero la sentencia del juez para ese culpable fue perdón y misericordia. Y por eso vino Jesucristo al mundo, asumió sobre sí nuestros pecados, los estrelló en la cruz y, como era Dios, resucitó y de esa forma, en el lugar de la muerte, destruyó al Señor de la muerte. Y a partir de ese momento, quien se une a Jesucristo, quien cree en Él, ya está salvado. No significa que no tengamos problemas, dificultades, retos en esta vida. No vamos a vivir en el mundo de jauja, o como se dice en Chile, de Bills y Pap. No. El Señor nos ofrece un camino que es una aventura, que tiene de todo, obstáculos, de todo. Lo he dicho otras veces también. Pero el creer en Jesucristo, el aceptar la salvación de Jesucristo, lo que hace es que te permite a ti empezar a experimentar ya acá, en esta vida, que es más bien como un exilio, empezar a experimentar el amor que Dios nos tiene. Y al experimentar ese amor, experimentamos también lo que es la vida eterna. Y vivimos entonces como resucitados. Por eso el Señor dice: el que crea se salvará, y el que no crea ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. No es Dios que te condena, eres tú el que al no creer
te condenas. Por eso la misión nuestra como cristianos, si queremos vivir realmente como cristianos, como hijos de Dios, lo fundamental nuestro es primero convertirnos para experimentar ese amor en nuestra vida y así poder ser testigos. Un testigo es uno que ha visto, que conoce. No es solamente un intelectual. En la iglesia se hacen tantos cursos de historia de la iglesia, cursos bíblicos, cursos de 20.000 cosas, pero todo esto se queda aquí, pero no pasa nunca al corazón. Y el conocer, desde la perspectiva oriental, es hacerse uno con el otro. Yo creo que les contaba una enseñanza rabínica de dos judíos que uno le pregunta al otro, le dice, vamos a poner nombre, no me acuerdo los nombres, pero Moisés, ¿tú me amas? Y el otro le dice, por supuesto que te amo. ¿Y sabes cuál es mi sufrimiento? No, ¿cómo voy a saberlo? Entonces, ¿cómo puedes decir que me amas? Jesucristo, ¿por qué sabemos que nos ama? Porque Él asumió sobre sí nuestros pecados y murió y sufrió por nosotros. Él que no tenía que sufrir, porque Él no tenía pecado. Y sin embargo se hizo hombre como tú y como yo para poder asumir sobre sí en esta carne nuestros pecados y así liberarnos de la muerte que el pecado tenía sobre nosotros. Porque la verdadera muerte es la muerte que provoca el pecado en nosotros, la muerte primera. La muerte segunda, que es la pasada de este mundo, de vuelta a casa, eso, si tú estás en Cristo, ni siquiera te das cuenta. Y los últimos momentos, si tú estás en Cristo, ojalá el Señor te permita vivirlos con un poco de sufrimiento, para que así tengas la oportunidad, la última oportunidad de hacer algo por los demás, que es ofrecer tu sufrimiento en tu propia cruz de tu enfermedad, de los momentos difíciles antes de partir, ofrecerlos por la salvación de los hombres. Ahí se completa maravillosamente nuestra misión. Por eso los cristianos en el Imperio Romano iban tan felices al martirio. Yo no podría decir que masoquista, pero no, es que no era por masoquismo, no era por sufrir. Iban felices no porque iban a sufrir, iban felices porque iban a sufrir por amor a Jesucristo para la salvación de los hombres. Por eso iban felices, y porque al morir así sabían que tenían ya la entrada al reino de los cielos por haber muerto por amor a Jesucristo, que es lo mismo que nosotros podemos experimentar sin necesidad de ir a las fieras, al circo romano. ¿Cómo? En la oficina, anunciar el amor de Jesucristo, y tus compañeros se reirán, te harán bullying y todo, y ese sufrimiento tú lo vivirás con alegría, porque estás sufriendo, dando testimonio de la existencia y del amor de Dios. Y esa es nuestra misión, y cada cual le toca donde le toca. Por eso, pídele al Señor, a la Santísima Trinidad, en esta fiesta que estamos celebrando, Señor, que tu Espíritu anide fuertemente en mí y que pueda actuar conforme a tu voluntad. Y el Señor te lo concederá. Y eso sí que es felicidad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les recuerdo que en este canal estamos provisoriamente hasta que me levanten el veto en el otro canal, Padre Hernán Prat Huerta. Cuando ya me levanten el veto, empiezo a publicar nuevamente allá. Por eso es conveniente que se inscriban en este y toquen la campana, porque cuando se aprieta la campana, se publica algo y te llega el aviso. Y así entonces, cuando ya no te llegue el aviso del otro canal, es porque me censuraron de nuevo y así de inmediato saben dónde estoy. Bendiciones para todos.